Bien, el día de hoy vamos a ya entrar en materia. Vamos a continuar con la serie que venimos trabajando y es acerca de cómo mantener, ¿cierto? Y el poder del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo fluyendo en nosotros. Hablamos de una nueva vida y cómo la nueva vida es interna, ¿cierto? Es el Espíritu Santo de nosotros, o de Dios en nosotros, produciendo vida, produciendo poder, produciendo esperanza, produciendo todo lo que Él dice que va a producir. Eso lo podemos ver en Gálatas 5:22, ¿cierto? Que dice el fruto del Espíritu Santo es, no, ese no es el tema, pero se lo dejo ahí, Gálatas 5:22, por si lo quiere leer en casa. Pero básicamente hablamos de cambiar de fuente y cómo los seres humanos hemos aprendido a vivir de afuera hacia adentro. En otras palabras, de las circunstancias, de lo que ocurre a nuestro alrededor, de la situación corriente o actual del mundo, cómo eso incide o influye en nuestras emociones, nuestros pensamientos, cómo afecta eso nuestra alma y después cómo decidimos con nuestra alma. Eso es de afuera hacia adentro. Pero que el Señor, al darnos nueva vida, lo que quería era colocar su Espíritu dentro de nosotros para Él hablar, para Él decir cuáles son sus planes, cuáles son sus deseos, qué es lo que Él anhela, poner pensamientos, poner sueños, poner deseos en nosotros y de esa manera conocer no solo a Dios, sino cuál es su voluntad. Y también aprendimos que Él nos empodera o nos da la capacidad, dice la Biblia que Él pone tanto el querer como el hacer. En otras palabras, Él pone la capacidad de conocer qué es lo que Él quiere en nuestro interior, ¿cierto? Y nos da el poder, los recursos, las conexiones y la habilidad de llevar a cabo aquellas cosas que Él quiere. A esto le denominamos vivir de adentro hacia afuera, ¿cierto? En otras palabras, el Espíritu Santo de Dios es el que incide, influye en nuestra vida y de esa manera lo exteriorizamos o lo manifestamos en nuestro cuerpo. Y hemos hablado acerca de 6 disciplinas que todo creyente debería practicar para de una u otra manera poner el espíritu a moverse. La escritura en inglés me gusta como lo dice y dice stir up. En español no sé exactamente cómo está traducido, pero me gusta en inglés. ¿Alguien aquí ha hecho chocolate? Yo soy colombiano, hacemos mucho chocolate caliente. Anoche estábamos ahí, me quedó feísimo, pero hice el intento. Pero casi no me lo tomo. Pero uno con el bolinillo uno coge y lo bate, ¿cierto? Y generalmente si tiene la técnica más espumosito queda así, uno más bacano. Stir up en inglés es eso, batir, mover, ¿cierto? Revolver. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y dice aviva. ¿Y cómo? En otras palabras, hay una acción que el creyente debe tener para que se despierte algo que el Espíritu quiere producir. Entonces el que produce la vida en el creyente, el que produce todo esto que estamos hablando, definitivamente es el Espíritu Santo, pero hay una acción que nosotros debemos tomar o hay algo que nosotros debemos hacer. Y ponía el ejemplo de una turbina, de una hidroeléctrica, por ejemplo, que el agua al caer de la cascada hace que gire el dínamo, ¿cierto? O la turbina que se llama. Y a medida que gira produce electricidad. Hablamos que el creyente hay ciertas cosas que debe hacer para mover, para stir up, como les estaba diciendo, para poner a girar a ese espíritu en nosotros y que Él va a producir esa vida que queremos. Entonces esas 6 disciplinas, lo primero que hablamos era leer la palabra de Dios, ¿cierto? Que es el alimento, es la gasolina que el todo creyente necesita. Lo segundo que hablamos fue de ¿se acuerdan? Nadie se acuerda. De la oración. De la oración y cómo la oración es lo que nos ayuda a digerir aquello de lo que nos alimentamos, ¿cierto? Comemos la palabra, la oración nos ayuda a digerir, a interpretar, a conocer la voluntad de Dios. Y la semana pasada hablamos acerca de la alabanza. Terminamos aquí una rumbita bacana, todos bailando, danzando, ¿cierto? Chévere. Y hoy quiero hablarte acerca de la adoración. ¿De qué? Adoración. Ya claro, así como la semana pasada dije, la alabanza no es el segmento de música rápida en el servicio, aclaro que la adoración tampoco es el segmento de música lenta en el servicio. A veces cuando hablamos de alabanza y adoración, la gente piensa, no, en la alabanza es bacano, ¿sí o no? Carros del faraón y de ahí para adelante. Adoración, entonces apagamos las luces, se pone más tenue, más romántico. Aleluya. Y pensamos que eso es adorar y por eso quiero traer claridad acerca de qué es la adoración y por qué es una disciplina y una actitud que todo creyente debe tener para acercarse a Dios y sobre todo para que el Espíritu fluya en la vida de ese creyente. Entonces, ¿qué es adorar? Pregúntale a tu vecino. ¿Qué es adorar? Nuestro Señor Jesús toca este tema.
en algún momento está teniendo una conversación con la mujer samaritana. ¿Recuerdan? Empezamos esta serie con esa historia. Y él está al lado de un pozo y empieza a hablar con esta mujer cuando le pide agua y bueno, todo lo demás. Y básicamente en la conversación, para darle un contexto antes de leerle el versículo, la señora dice, bueno, nosotros somos samaritanos y nosotros decimos que se adora en un monte. Allí en un monte es donde va y se busca a Dios. Ustedes son judíos y ustedes dicen que no, que tiene que ser en Jerusalén y que hay que ir al templo, ¿sí o no? Y que si no es en el templo, no sirve. Y mire la respuesta de nuestro Señor Jesús. Juan 4, versículo 23 al 24. Juan 4, versículo 23 al 24. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Y Él les dice, se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esta manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Esa es la respuesta de Jesús ante la pregunta, ¿a qué iglesia voy? ¿Voy allá a la del monte o voy allí a la de Jerusalén? ¿Sí o no? Adoro, allí la adoración está más bacana, la banda es más chévere, la luz es más, o allí hay más presencia. ¿A dónde voy? Y Jesús le dice, no se trata del lugar. Está llegando el tiempo en donde el lugar pierde importancia. Ahora le explico también por qué el contexto de qué era el lugar. En la antigüedad y antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo no moraba en las personas. El Espíritu Santo, según el diseño de tabernáculo y más tarde del templo de Dios, únicamente residía en un lugar que se llamaba el lugar santísimo, que era un cuarto dentro del templo, ¿cierto? El cual nadie tenía acceso. Solo un sacerdote iba cuando el Señor lo llamaba o una vez al año para hacer una ceremonia. Era un lugar reservado, exclusivo. Nadie podía ir ante la presencia de Dios directamente. Nadie podía tener comunión o relación con el Espíritu Santo. Hay algunas excepciones en el Antiguo Testamento donde ese Espíritu descendía sobre la vida de algunas personas por un periodo de tiempo para hacer ciertas labores, pero ya, aparte de eso, la gente no podía acercarse a Dios. Y la única manera de hacerlo era ir a un templo. Y ni siquiera se comunicaban con Dios directamente, sino que había un sacerdote y el sacerdote tenía comunión con Dios y el sacerdote iba y le decía a la gente lo que Dios había dicho. Pero esa era la relación, era tercerizada, había un intermediario, había una distancia. Eso era la relación con Dios en la antigüedad. Era en un lugar a través de un sacerdote y una persona. Y mire que la religión aún es así, ¿no? Hay un templo, hay un sacerdote, y uno va al sacerdote o el cura o el pastor o el que sea, el imán, como le llamen, le dice a uno qué hacer y ay, no me acerqué a Dios. Pero no, Jesús dice, la adoración ya no va a ser eso. Se acerca el tiempo en que no va a ser así. Y le dice, es más, ha llegado el tiempo en que tu adoración cambie, en que tu adoración sea en espíritu, no en un lugar, que sea en tu interior, que haya una comunión real con Dios, que sea genuina, que sea verdadera. Esto de que sea verdad quiere decir dos cosas. Dice en espíritu, en otras palabras, la adoración no es algo físico, es algo espiritual. Ahora, recuerde algo que sí le enseñé, todo lo espiritual se debe manifestar físicamente, pero usted puede hacer así y no estar adorando. Uno puede ir y dar y no estar adorando. Uno puede ir a ayudar y no estar adorando, porque su espíritu o su corazón, por así decirlo, su ser interior no está en el tema. Pero Jesús dice, debe ser algo interno, debe ser algo espiritual. Es como empieza. Dice, y en verdad. Y esto en verdad significa dos cosas. Uno, que debe ser genuino. O sea, un corazón genuino, un corazón real. No puedes engañar a Dios. Señor, te amo, pero dentro no lo amo. Señor, quiero hacer tu voluntad y por adentro, no, qué pereza, yo no. Genuino, uno. Y dos, en verdad, quiere decir que es ceñido a su palabra, la cual es la verdad. Entonces, Jesús tocando este tema nos dice, no se trata del lugar, se trata de tu alma, se trata de tu espíritu. Se trata de la actitud con lo que lo haces, de la mente con lo que lo haces. El Padre está buscando gente que no vaya a un lugar a decir que es cristiano, que no vaya a una iglesia porque tiene el compromiso con el pastor o porque se acostumbró a ir todos los domingos.
El Padre está buscando gente que genuinamente anhele conocerlo, anhele acercarse a Él, anhele agradarlo, anhele traerle gloria, y que lo haga no como ellos piensan que se hace, sino como la palabra dice que se debe hacer. Bien, a esto hacía alusión Jesús. Entonces Él le dice: el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Ya hablamos de espíritu y en verdad, pero está buscando adoradores. Entonces ahora sí definamos, bueno, ¿qué es adorar? ¿Qué es adorar? Quiero trabajar o establecer una definición y después desarrollar un poco más el tema. Pero adoración lo podríamos definir de la siguiente manera, y si está tomando notas, escriba esto. Pero adoración es la manera de honrar y de obedecer a Dios. Es una expresión de amor y rendición ante Él, acompañada por sumisión a su palabra y voluntad. Lo repito. La adoración se puede definir como la manera de honrar y obedecer a Dios. Es una expresión de amor y rendición a Él, acompañada por sumisión a su palabra y voluntad. Así que esta frase no nos habla tanto, o más bien, primero nos está hablando de una actitud, ¿cierto? De amor, de rendirnos, de entregarnos, pero eso se acompaña con actos. Yo me acuerdo cuando era más chico, yo le decía a mi papá: papá, te amo. Y él me decía: no me digas eso tanto, más bien obedéceme. Y yo todo el tiempo le decía que lo amaba y no le obedecía, nada, ni poquito. Él me decía: hijo, prefiero que si me amas, mejor obedéceme, no tienes que decirme nada. Y yo era mucho de comprar cosas. Yo empecé a hacer dinero desde muy chico y siempre me gustaba ir y comprarles cosas y darles buenos regalos a mis padres. Siempre he sido de ese tipo de cosas. Y yo iba y le llegaba con tremendos presentes, o yo sabía que él quería unas Nike o unas zapatillas o algo, y yo se las compraba. Y él me miraba como, sabía que había conflicto interno en él, porque obviamente le gustaba el regalo, pero mi actitud no era honrosa. Desobedecía cada vez que podía. Me valía 5 lo que pensaran, su voluntad, yo hacía lo que se me daba la gana. Pero le decía: papá, te amo, te traje esto. Y aunque quizás el presente no es que lo desagrade, sí me llegó a decir en varias ocasiones: hijo, preferiría mucho más que me honrases, que me obedecieras, a que me lo dijeras o a que me traigas esto. Y a lo que voy con esto es que en el adorar, más que lo que hacemos, es el corazón. Dice la Escritura que el Señor escudriña hasta lo más profundo de cada corazón y conoce las intenciones secretas de cada persona. Él te conoce mejor que nadie, no nos podemos ocultar. Entonces, delante de la gente podemos actuar de una manera piadosa, podemos hacer ciertas cosas, orar con palabras muy elocuentes, es más, venir aquí, postrarnos y alzar las manos, y no digo que esas cosas estén mal, pero el Señor, más que lo que hacemos, está viendo nuestro corazón. Jesús nos dijo algo muy interesante, parecido a lo que me decía mi papá. Dijo: el que me ama obedece mis mandamientos. Entonces yo puedo decir: Señor, te amo, pero si no vivo una vida de obediencia, si no estoy atento e inclusive si no soy diligente en conocer aquellas cosas que Él espera de mí, que Él habla, ¿realmente le estoy amando? ¿Realmente estoy adorando? Hay gente que canta precioso, pero su vida realmente está devota, está entregada a Él. Así que la adoración es mucho más que algo físico. La adoración comienza desde una postura correcta en el corazón. La manera de orar es alguien que está totalmente convencido de su necesidad por Dios. Es el punto de partida. Un verdadero adorador primeramente tiene que estar convencido, tiene que saber, ¿cierto? Que no haya duda en él o cualquier otro pensamiento, que él necesita a Dios. Y esto, llegar a esa conclusión, ¿no? Llegar a ese punto, no es algo que ocurre naturalmente. No es que así un día yo estoy y me levanto y digo: sin Dios no soy nadie, necesito a Dios. Es producto de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Por ejemplo, dice la Escritura que es el Espíritu Santo el que trae la convicción de pecado, ¿sí o no?
Es el Espíritu Santo el que nos enseña que lo necesitamos. Te pongo un ejemplo. Digamos que a ti te llama la atención una persona. ¿Alguien le ha llamado la atención a alguien aquí? Uy, son raros, esta gente rara. A mí varias. En especial una, la perseguí como 7 años. Pero ¿te ha llamado la atención a alguien? ¿Sabe? Si usted le llama la atención a alguien y no hacen nada al respecto, no se hablan, no se ven, no se comunican, quizás a los días, de pronto era un gusto más fuerte, a los meses, eso se va, se pierde, ¿cierto? Hay una canción que dice: ¿qué hubiera sido de mí, de mí, de mí? Y la historia es básicamente que al tipo le gustó a alguien, pero no tuvo el valor para decir, y no se montó en el tren del amor, ¿sí o no? Pero es como se fue. Si no hacemos nada con respecto a ese sentir, no se va a construir algo, no se va a desarrollar. Pero ¿qué pasa cuando alguien te llama la atención y en este caso hay un contacto? Y tú ves que es recíproco, ¿sí o no? Antes uno tomaba la flor, ¿me ama? No me ama, ¿le gusta? No le gusta. Pero tú de repente haces una movida, le dices algo, le haces una invitación y tú te das cuenta que la otra persona corresponde ante tu invitación o ante tu gusto. No se siente contento, hay química, ¿sí? Una conexión. Y uno empieza a invertir en eso. ¿Cómo? Invita a la persona a salir, le pide el número de teléfono, se textean, se llaman, ¿sí o no? Ahora swipe para un lado, para el otro, los pelados, no estoy de acuerdo, pero bueno, verán. Pero se empieza a dar pasos sobre el interés inicial que hay, ¿sí o no? Y si se continúa dando pasos, se va a una primera cita y, ¿sí o no? Se siente chévere, se siente bien, una segunda cita, etcétera. Muy fácilmente esas personas pueden terminar enamoradas, ¿sí o no? Pueden terminar una relación comprometida en algo serio. Pero pregunta, si hubiese llegado a algo serio, si no se hubiese tomado el tiempo para invertir en el primer paso, en el segundo paso, en la charla, ¿sí o no? Obviamente no. ¿A qué voy con esto? Lo mismo ocurre con el Señor. Uno no se levanta un día de la nada y dice: estoy totalmente enamorado, lo necesito, no puedo vivir sin él. No ocurre. Dice: pastor, es que no lo siento así, es que me cuesta. Claro, obvio. Así como yo no amé a mi esposa como la amo hoy en día, el primer día que la vi, me gustó. En otras palabras, el amor es algo que se trabaja, en el cual se invierte, es algo que se construye, es algo que se desarrolla. Así uno diga: fue amor a primera vista. No, fue un gusto, una pasión a primera vista. Pero amor real, entrega, compromiso, seriedad, lealtad, fidelidad, es algo que se desarrolla a medida que uno invierte en esa relación, ¿o no? Llega el día en que uno dice: no puedo vivir sin esta persona, mejor me caso antes que otro me la quite. ¿Sí o no? A lo que voy es, lo mismo ocurre en la relación con Dios. ¿Cómo llegas a amarlo? ¿Cómo llegas a apasionarte por Él? ¿Cómo llegas a decir: no quiero vivir sin ti, te necesito, te quiero buscar? Dice: pastor, es que yo trato y me cuesta. Es que yo trato de orar y me cuesta. Es que trato de orar y me cuesta. Claro. ¿Sabe? Cuando yo conocí a Estefanía, yo vivía en una ciudad que se llama Brampton y ella vivía en North York. Era como a hora y pico de camino y medio tanque de gasolina. Yo trabajaba en el downtown y me tocaba pegarme la desviada del siglo para ir por ella. Y me costaba, no crea que no. Yo decía: qué trancón. Pero para mí valía más el conocerla que el trancón. Entonces salía de la casa generalmente a las 7:30 para estar en el trabajo a las 9 en el downtown, y empecé a salir a las 6:30. Entonces llegaba, ella tomaba el tren, me acuerdo. Entonces yo llegaba cerca y ella salía, bajaba de su casa. Yo paraba, la veía si estaba por ahí caminando, le decía: ven, y le llevaba su cafecito. Entonces me iba antes inclusive para comprar el cafecito. Llegaba, le daba su cafecito, la sentaba en mi auto y la llevaba hasta su escuela, que era donde yo trabajaba. Pero una hora de más, me empecé a levantar una hora antes todos los días, a gastar un poquito más de gasolina, a comprar un cafecito que me gusta, pero iba y lo compraba. Y de Starbucks, no era Tim Hortons, porque había que impresionar.
Había que llegar bacanudo. Entonces, el querer conocer a alguien y el querer invertir en una relación con alguien que me llama la atención, me costó 1 hora más al día, madrugar un poco más, gastar un poco más de gasolina, invertir en un café, inclusive quedarme a veces más tarde para hacer lo mismo, llevarlo a la casa, invitarlo a un almuerzo. ¿Pero por qué lo hacía? Porque entendía que no solo me gustó, pero yo la empecé a ver como una persona con la que podría construir un hogar, podría tener una familia con la cual podría servir a Dios. En otras palabras, me imaginaba el beneficio, ¿sí me estoy explicando? Y no era la fija, porque yo no sabía si iba a ser recíproco. Es más, no sabía si iba a ser buena esposa, no sabía si me iba a escoger a mí, no tenía nada asegurado, pero igual uno arriesgaba e invertía, ¿sí o no? ¿Por qué hago el paralelo? Con Dios vas a la fija. ¿Por qué? Dice la Biblia, acércate pues a Dios y Él se acercará a ti. Entonces, sabes que no te va a rechazar, sabes que te va a corresponder, número 1. 2, sabes que es la relación que más te conviene. Más que cualquier otra relación que hayas tenido, va a ser la mejor relación que puedes llegar a tener. Te conoce más de lo que tú te conoces. Tiene planes contigo de bienestar, no de calamidad. Es un Dios bueno, no es un Dios mezquino, ¿cierto? Es maravilloso, es bueno en todo lo que hace. Sus obras son grandes. Entonces uno dice, esta persona, bacano pegármele, ¿sí o no? Estar cerca de Él, conocerlo más. ¿Cómo puedo llegar a esa condición, a ese lugar en que realmente lo adoro y doy cuenta de la necesidad que tengo de Él? Invirtiendo en esa relación. No va a pasar de la nada. Yo nunca me desperté un día, ay, quiero adorar, ay, quiero ir a hacer un ayuno de 10 días. Jamás. Por el contrario, digo, uy, está duro ese ayuno, pero... Inclusive tampoco me levanté un día así de repente, uy, tengo unas ganas de orar que no se imagina. No. Por el contrario, decía algo así, uy, qué pereza. No ha salido el sol. Y lo mismo me pasaba cuando iba a recoger a Estefanía. Pero decía, pero la quiero ver. Así sea 20 minutos que pueda hablar con ella camino al trabajo, valen la pena. Así me cueste manejar 1 hora más. Y lo hacía. ¿Cuánto vale para ti conocer a tu Dios, acercarte a Él, construir esta relación? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Entiendo que de pronto no te parece, sí, te necesito, te adoro, te amo. No, pero tú, a medida que te acercas a Él y entre más los conoces, tú empiezas a pensar, ¿cómo he vivido sin ti tanto tiempo? Tú empiezas a pensar cosas como, mi vida antes no tenía sentido, tú le has dado sentido a mi vida. Tú empiezas a ver cosas como, wow, yo nunca ni siquiera me había dado cuenta de cómo estaba yo. Y mira todo lo que tú has sanado, todo lo que tú has cambiado, todo lo que tú has hecho. Gracias. Esa actitud, esa entrega, esa rendición se desarrolla cada vez más a medida que inviertes en conocerlo, a medida que pasas tiempo con Él, a medida que te acercas a Él. Invierte en esa relación. Y el Espíritu Santo de Dios, a medida que pasas tiempo con tu Padre, va a empezar a poner ese sentir en ti. Y hay 5 revelaciones, considero yo, que son claves para tú poder realmente vivir una vida de adoración. Las quiero tocar rápidamente, pero 5 cosas o revelaciones, convicciones personales a las que debe llegar una persona para tener una vida de adorador. La primera, sin Él no soy nada. En Génesis 3:19 el Señor le dice una frase a Adán y Eva que me impacta. Y me impacta porque fue la frase que escuché yo. Al día que me convertí, yo les he contado en tiempos anteriores, no era porque alguien oró por mí o estaba en la iglesia o en un llamado. Tuve una visitación sobrenatural del Señor. Y me dijo esto textualmente, me dijo, pues polvo eres y polvo te convertirás. Sin mí no eres nada. Fue lo que escuché en la visión o en la experiencia que tuve. Me impactó profundamente, porque yo hasta ese momento me creía muy bonito, muy chévere, muy bacano, ¿sí o no? El tumbalocas, dicen por ahí. Todos mis amigos decían, Denis. Las chicas decían, Denis. Era un duro, un berraco. Y cuando el Señor te confronta y te dice, polvo eres, polvo te convertirás, tú no eres nada sin mí.
Me lo dijo en inglés, me dijo, you're all that I've made you to be. Without me you're nothing but dust. En otras palabras, tú eres lo que yo te he permitido ser y sin mí no eres más que polvo. Fue lo que después yo nunca había leído esto, y después que escuché eso, yo tomé una Biblia y empecé a leer y leo estas frases y me impactó. Y dije, wow. Y me puse a pensar, ¿quién sería sin Dios? No existiría, no podría hacer nada. Hasta, no sé, el caminar, el pensar. Yo a veces digo, no, soy muy listo, soy de mente rápida. No la tendría si no me la hubiera dado. Estos looks no los tendría. No, pero ¿quién somos sin Él? Nada. Si Dios en este momento simplemente decidiera que no va más, aquí caigo. Eso es una convicción que uno tiene que llegar. Y es una buena convicción a la que debemos llegar. Sin Él no soy nada. O sea, yo soy gracias a Él. Y eso te lleva a entender que todo se lo debes a Él. Que hasta el despertar, el poder respirar, el abrir tus ojos. Antes dice, ¿qué es que Dios que me provee? Si yo no voy, si yo no trabajo. Y si un día no te puedes parar de la cama. Si un día te falta el aire y no puedes respirar, como cuando te dio COVID. ¿Qué puedes hacer tú? Nada. Entonces sin Él no soy nada. Se lo leo. Génesis 3 dice, con el sudor de tu frente obtendrás el alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Entonces en sí somos polvo, somos tierra. Sin Él no somos nada. Es una buena convicción a la que debes llegar. Usted no ha visto, por ejemplo, gente cuando ora, cuando adora al Señor, te necesito, no soy nada sin ti. No son letras románticas como la que usted le dice a una chica para convencerla. Sin ti no puedo vivir. Pura paz, usted sí puede vivir sin ella, pero no quiere, que es otra cosa. Pero en este caso, sin Dios no. Es una convicción real, decirle, Señor, te necesito. Sin ti no soy nada. Segunda revelación o segunda convicción, nada puedo hacer sin ti. Juan 15:5, Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, de nuevo, sin Él no soy nada. 2, sin Él no puedo hacer nada. Que de nuevo, hay gente que se cree muy fuerte. Y si te quita la fuerza, si te quita la salud, si te quitara el aire, ¿qué puedes hacer sin Él? Y además, Jesús en el contexto que está hablando, no solamente está hablando de hacer cosas, sino está hablando de cosas que valgan la pena, o de cosas significativas, de cosas valiosas o importantes. Sin Dios no puedes hacerlas, lo cual me lleva a mi punto número 3, que es, sin Él no vale la pena. Eso es otra revelación a la que debes llegar. Sin Él no vale la pena. ¿Por qué no puedo hacer nada bueno? Te quiero leer 1 Corintios 3:13. Dice, el día del juicio el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho, y el fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Te pongo un ejemplo. Imagínese que usted tiene muchas joyas, ¿sí o no? ¿Quién tiene joyas? Algo tiene, ¿sí o no? Alguna vaina, eso espero. Y un día usted, no sé, necesita un dinero, y uno va confiado y dice, pues yo tengo oro, tengo plata, platino, yo voy a ir a empeñar todo esto, o voy a ver que me lo compren, ¿sí o no? Que me lo pesen y a ver cuánto me dan. Ahí tengo un buen billete. Entonces usted llega y usted lo pone en la pesa. 3 kilos. ¡Ja! Hay platica. Pero ahora vamos a probar la pureza de acá. Fantasía, 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 pura paja. Usted tiene 3 kilos de lata. Y usted pensando que tenía oro, que tenía plata, que tenía platino. No llegó. Usted llega a la casa haciendo de empeño y sale. No, señor, revise. ¿No será que tiene mala su máquina? Saldría chantado con el rabo entre las piernas. Así será el día del juicio para muchos. Dice la escritura, muchos vendrán y dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, deshicimos, echamos, sanamos. Y ninguna de esas obras va a valer. Dice la escritura, y aquí nos está diciendo que las obras serán pasadas por el fuego.
así como el oro es pasado por el fuego. Y todo lo que no sea puro, o lo que no se haya hecho con un corazón genuino, sincero, a la manera de Dios, será quemado. En otras palabras, no va a haber valor en ello. Y en esa pesa con la cual te van a medir, solo quedará las cosas puras que Dios colocó en ti para hacer, que eran parte del plan de Dios para con tu vida, y las que valieran la pena. Todas las demás se quemarán y no tendrán ningún peso. Entonces uno se sorprenderá cuando sea juzgado y dirá: es que yo hice toda mi vida, hice tantas cosas, y cuando le vea las obras que le quedaron ahí, no quedó nada. Será como el que va a esa casa a vender sus joyas y se da cuenta que no tenía lo que pensaba. Entonces eso también es una revelación a la que tenemos que llegar. Sin Él no hay nada bueno que podamos hacer. Usted puede hacer muchas cosas, pero el día que lo juzguen, todo lo que no vino de Dios y no fue Dios haciendo a través de tu vida, no tendrá peso alguno. Habrá sido una obra en vano. Inclusive Él llama nuestras buenas obras, en el libro de Isaías dice que son como trapos de inmundicia. Entonces mucha gente se enorgullece y dice: no, es que yo di, yo hice, yo ayudé. Y la pregunta es: ¿cómo Dios vio tu obra? ¿Era conforme a su plan? ¿Era con un corazón puro? ¿Lo hiciste como Él pide hacerlo? Mire que en algún momento hubo un hombre llamado Saúl. Él era rey de Israel, primer rey de Israel, y él presenta un sacrificio a Dios. Él va y lo hace, y uno diría: qué tremendo rey, sacrificó delante del Señor, y el Señor por eso lo rechazó como rey. Y es que yo no quería, no es lo que hagas, es cómo lo hiciste, y tú desobedeciste. Yo te dije que no lo iba a hacer tú, lo iba a hacer el profeta. Tú tenías que haber esperado a que Él lo hiciera y no lo hiciste. Te rechazo como rey. Me imagino Saúl: Señor, aquí te entregué tremendo sacrificio. Él dice: pues no me gusta. Fuerte, ¿no? Porque hay tantas cosas que uno cree que hace que agradan a Dios y Dios no las ve con agrado, porque no se hacen como Él dice. ¿Me explico? No se hacen como Él dice. Entonces, primero, sin Él no soy nada. 2, sin Él nada puedo hacer. 3, sin Él no puedo hacer nada bueno o nada que valga la pena. Todos seremos pesados y medidos en el juicio final, y lo único que te contará a tu favor serán las cosas que Él te llamó a hacer con el corazón correcto, a la manera que te pidió hacerlas. Entonces yo no sé qué Él quiere de mí, no sé cómo hacerlo, no sé cuál es la manera. Entonces hasta hacer algo bueno tengo que ir a Él y decirle: Señor, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Esto te agrada? ¿Esto es así? Y sin esa instrucción, en vano sería hacerlo. ¿Sí me explico? Cuarta conclusión: sus pensamientos y sus planes son mejores que los míos. Es otra cosa que debo llegar a concluir. Isaías 55, 8 al 11 dice: mis pensamientos no se parecen nada a tus pensamientos, dice el Señor. Mis caminos están muy por encima de lo que pudiesen imaginarse. Pues así como los cielos son más altos que la tierra, así son más altos mis caminos que sus pensamientos. Mis caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. En otras palabras, esto es una buena conclusión para llegar, porque yo tengo muchas ideas. Seguramente aquí a alguien se le ocurren buenas ideas. ¿Usted ha tenido una buena idea que lo ha metido en un problema? ¿Quién? ¿Solo yo? Yo cada ratico. He tenido tremendas ideas y he perdido un poco de plata. He tenido unas ideas que casi que he terminado haciendo vainas que no son. Mis ideas no son tan buenas, me he dado cuenta. Y aun cuando tengo una buena idea, la llevo a Él y digo: Señor, tus pensamientos son más grandes que los. Si esto no es conforme a tu plan, si esto no te agrada, si esto me aleja de tu voluntad, no me permitas hacerlo. No me permitas entrar en eso. No me permitas dar un paso. Ciérrame las puertas. ¿Alguna vez usted ha orado así? Un verdadero adorador ora de esa manera. El paso anterior, yo hoy le digo: Señor, quiero hacer esto, pero solo si te agrada. Y es más, cuando me pide hacer algo, le digo: aunque quiero obedecerte, dime cómo hacerlo.
porque no lo quiero hacer a mi manera y estropearlo. No quiero hacerlo para que me traiga gloria a mí, quiero que te traiga gloria a ti. ¿Cómo lo hago? ¿Qué digo? ¿Cierto? Esa necesidad de Él. En este caso le digo: Señor, ¿qué piensas tú? ¿Cómo la ves? Inclusive hasta cuando leo la escritura, a veces siento que tengo una revelación o sabiduría. Digo: esto es lo que Dios quiere. Y hasta eso dice la escritura, que probemos los espíritus. En otras palabras, voy a Él y digo: Señor, creo entender que esto es lo que tú me estás diciendo, pero temo equivocarme. Confírmame, revélame, trae convicción, dame discernimiento para no ser engañado. Porque a veces uno también cae en el error que dice: es que Dios me dijo, es que el Señor me mostró. Y no es. A mí en la iglesia en Toronto muchas veces vinieron chicas y me dijeron: es que Dios me mostró que tú eres mi esposo. Y le dije: bueno, yo voy a orar, que me muestre a mí también. Y después venía: mira, a mí no me mostró, qué pena. Pero hasta en eso hay gente que dice: Dios me mostró que hay que hacer esto, Dios me dijo que te dijera, Dios no sé qué. ¿Seguro? Ore. Yo cuando oraba por Estefanía, en este caso, yo le decía al Señor, Señor, creo o no creo, pero entendí y siento que tú me has mostrado que ella es mi esposa. Y si ella es, pues yo decido amarla y voy a estar con ella. Pero si no es, muéstramelo también. Y aunque la amo y quiero estar con ella, yo la dejo y me aparto. Porque lo que menos quisiera es unir mi vida a alguien que no está en tu voluntad para mí, que me va a alejar de tu propósito para mi vida. ¿Sí me explico? Entonces hasta en eso uno generalmente va y le dice a Dios todo lo que quiere. Y yo le digo algo: uno ni sabe lo que quiere. Uno va a un restaurante y dice: quiero tal cosa, y se lo come y dice: hubiera pedido otra vaina. Va y uno y compra ropa, y meses después la ve en el closet y no la usó el primer día y no la volvió a mirar. Uno cree saber lo que quiere, pero Dios no sabe solo lo que quieres, Dios sabe lo que necesitas. Dios sabe lo que te conviene, Dios sabe lo que es bueno para ti, Dios sabe lo que te acerca a su plan y a su propósito. Entonces, aun cuando yo pido, debo pedir es conforme a su voluntad. Decir: Señor, ¿qué deseas? ¿Qué quieres? Revélame tus pensamientos. 5. Lo único que tiene sentido en la vida es vivir para Él. Romanos 11:36 dice: pues todas las cosas provienen de Él. ¿De dónde vienen? De Él. Existen por su poder o por Él, y son para su gloria o son para Él. O sea, vienen de Él, se sustentan por Él y son para Él. Y a Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Todas las cosas me incluye a mí. ¿Usted hace parte de todo o no? Es que no, yo no. Yo soy ajeno a eso. No, eso lo incluye a usted. Entonces mi vida viene de Él. ¿Quién la sustenta? Él. ¿Y para qué existe? Para Él. Usted puede llegar a hacer muchas cosas en su vida y llegar al final de su vida y darse cuenta que nada de lo que hizo tuvo sentido. Dice inclusive la escritura, nuestro Señor Jesús hablando, dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿De qué te serviría alcanzar todos tus sueños, vivir todas tus fantasías, tener lo máximo? Es más, el rey Salomón escribió acerca de eso en el libro de Eclesiastés. Ha sido uno de los hombres más ricos que ha existido. Dice que él probó todos los manjares, todas las cosas excéntricas, todas las cosas, o sea, lo más loco él lo tuvo. Mire, tanto se quiso dar gusto que tenía 1000 mujeres. ¿Sí o no? ¿Eso es harto? 1000. A mí me ha quedado duro con una. Van con 1000. Todas las riquezas. Dice que probó todos los manjares, todas las comidas, que fue a todos los sitios, que hizo todo lo que se le dio la gana. Y él dice: vanidad de vanidades. Todo en esta vida es vanidad. Nada vale la pena. Nada tiene sentido. Se lo dice el hombre que ha probado de todo. Y uno es: cuando pueda,
cuando vaya, cuando compre, cuando tenga, cuando deje de joder. Y el man dijo, no es eso. Nada fuera de él vale la pena. Y usted se da cuenta al final de sus días que las únicas cosas que van a haber tenido sentido son las cosas que él colocó en usted a hacer. Que van a ser las cosas que más orgullo te van a traer. Que van a ser las cosas por las que serás recordado. Y no solamente en la tierra, pero en el cielo, que es aún más importante. Porque allí también se escribe un libro. Dice la escritura que hay una nube de testigos. Y mire, ¿sabía que en el cielo hay héroes? En el cielo hay gente que dicen, ¿usted ha visto que en las ciudades hay estatuas? Dicen, este conquistó, este libertó, este hizo. No creo que le vayan a hacer estatua en el cielo, lo dudo, pero dice la escritura que serás famoso en el cielo y temido en el infierno. Mire que Pablo, una vez unos demonios, más bien, había una gente tratando de echar fuera unos demonios. Y llegan los demonios y cascaron a los dos manes que estaban haciendo la liberación. Y le dijeron a Pablo, y así los conocemos, pero ¿usted quién es? Usted no tiene ni idea. Qué tremendo. Porque usted hace cosas que de pronto le dan importancia en la tierra, pero quiero decirle, la misma gente que lo corona como rey, a la otra semana lo pueden crucificar. Le pasó a Jesús. Y la misma gente que te aplaude, al otro día se pueden tornar en tu contra. Y así como puede ser un héroe un día, al otro día el mundo te hace un villano. Entonces, ¿de qué importa la gloria de los hombres? Prefiero la gloria de Dios. Y cuando hago las cosas que son importantes delante de Dios, dice la escritura, seré famoso en el cielo, temido en el infierno. Eso, porque eso es eterno. ¿A qué voy? Lo único que tiene sentido en la vida son las cosas que Él coloca a hacer. Todo lo demás, no le miento, se pasa rico. Yo me divertí haciendo vainas del mundo y la pasé bueno. Pero si pudiera devolver el tiempo y vivir mi vida diferente, lo haría. Si pudiera aprovechar mi tiempo mejor, los recursos, lo haría. Si pudiera impactar más vidas, salvar más gente, lo hubiera hecho. ¿Se ha visto una película que se llama La lista de Schindler? Se trata de un hombre judío que tenía una fábrica. En el tiempo del Holocausto estaban asesinando a muchos judíos. Y el hombre, había una excepción a la regla para que no fueran a los campos de concentración, y es que podían trabajar él no era judío, era alemán. Y ellos podían trabajar en fábricas. Y si trabajan en fábricas era el equivalente a estar en un campo de concentración. Entonces el hombre empieza a contratar judíos porque él los quería salvar. Contrató a muchos, pero no contrató, él pudo haber contratado más, pero también él se hizo rico durante ese tiempo, que prácticamente eran esclavos y esto. Y él invirtió gran parte de su dinero, o sea, primero hizo dinero, después empezó a invertir ese dinero en tratar de salvar la vida a estas personas. Pero hacia el final de la película él dice, pude haber salvado a muchos más. Y aunque el hombre termina con dinero y salvó a mucha gente, él dice, yo hubiera dado todo el dinero que tengo, todos los recursos, todo lo demás, por haber salvado a más. En realidad, nada vale más la pena que hacer las cosas que Dios coloca en nuestro camino para hacer. Son las cosas que realmente van a valer la pena. Va a valer la pena. Entonces, esas 5 conclusiones las produce el Espíritu Santo en nosotros. Y se las quiero repetir rápidamente, pero sin Él no soy nada. Sin Él nada puedo hacer. Sin Él nada vale la pena o no puedo hacer nada bueno. Sus pensamientos y sus planes son mejores que los míos. Y lo único que tiene sentido en la vida es vivir para Él. A medida que tú te acercas a Él, que tú oras, que tú le buscas, empiezas a concluir estas cosas. Y cuando llegas a un punto en donde esa es tu realidad, donde esa es tu revelación, donde esa es tu conclusión, es mucho más fácil adorar. Porque, por ejemplo, hablamos que adorar es una vida que le honre, ¿cierto? Para muchos eso es una camisa de fuerza. Imagínese que usted conoce a una persona, yo le presento, mire, fulano, fulana, tiene que serle fiel hasta que la muerte lo separe. Uy, qué pereza. ¿Por qué? Porque no la amo. ¿Sí o no? Ah, pero usted cómo me va a obligar si esa vieja ni me gusta. Pues difícil. Pero cuando tú amas a alguien, la gente que se casa generalmente en su máximo apogeo, en el punto máximo de su enamoramiento. Y cuando la ven y le están diciendo, prometo serte fiel, están ahí llorando hasta que la muerte los separe. Y le ponen unas palabras. Pasa que después se le olvida toda esa carreta que habló. Pero en el momento que la gente lo está hablando, generalmente lloran, se quebrantan, están tocados. ¿Por qué? Porque lo están diciendo de todo corazón, ¿sí o no?
porque tuvieron la oportunidad de enamorarse. Enamórese de Dios, acérquese a Él, construya una relación con Él. Va a ver que cuando usted dice esas cosas, ya no las dice porque es la letra de una canción, las va a decir porque realmente es su deseo. Que cuando usted le cante algo, usted diga: Señor, te amo, te necesito, Señor, quiero hacer tu voluntad. Es porque realmente hay una convicción en su ser que eso es lo que quiere. Entonces, eso es adorar. Ahora, ¿cómo se hace? Rápidamente, algunas maneras de hacerlo. En la Biblia hay diferentes palabras, así como le hablé de la alabanza. Para la adoración hay otras palabras que significan adoración. Una de ellos es shaka, y significa postrarse. Entonces, ¿cómo se adora? Ya, de manera práctica, postrarse. ¿Qué es postrarse? De rodillas, arrodillarse, o arrodillarse y reclinar todo el cuerpo, o el rostro en tierra. Es una de las maneras de hacerlo. Entonces, cuando yo le digo te necesito, no soy, sin ti no soy nada, no solamente debo sentirlo, no solamente debo decirlo, debo manifestarlo con mi cuerpo. Como si alguien llega y le apunta una pistola a usted, ¿qué le dice? Me rindo. Usted dice, ¿sí o no? La gente alza las manos. ¿Por qué? Está manifestando con su cuerpo lo que piensa y lo que está diciendo. Ahí usted, no, yo me rindo. ¿Sí o no? Entonces, lo que estoy diciendo, más bien lo que siento, lo digo y lo acompaño con mi cuerpo. En este caso, ¿cómo adoro? Me postro. Es una manera de adorar. Por eso, por ejemplo, usted ve que a veces cuando se ora, y digamos en la iglesia católica, para los que fuimos católicos, había hasta una buena costumbre. Para ciertas oraciones se volteaba uno y se arrodillaba. La gente lo hace, qué religioso. No, así se adora, está bien. Arrodíllese delante del Señor. Es más, colóquese rostro en tierra y acuéstese delante del Señor. Es una señal de humillarse. Decirle: Señor, sin ti no soy nada, te necesito, no soy capaz sin ti. Bien. Hay otra que significa, que es abad, y significa servir. Entonces, ¿cómo adoro? Sirviendo. En español, o por lo menos en mi país, en Colombia, ahí la gente mayor acostumbran a decir algo: su merced. ¿Sí lo has escuchado? ¿Qué hubo, su merced? ¿Cómo está su merced? Ya no, se usa más la palabra. El origen de esa palabra era cuando, de la época de la conquista, los españoles, ellos tenían una frase que era a vuestra merced. ¿Listo? Que significa lo que dice el mexicano: mande. Estoy a su disposición, estoy a su servicio. En otras palabras, dime y yo hago. Es lo que significa. Entonces, a la autoridad uno la saludaba: a vuestra merced. O el mexicano: mande. No es un dicho coloquial, es una actitud correcta hacia una autoridad. Es una actitud correcta de los hijos hacia los padres, ¿cierto? Si mi papá me decía Denny, yo le digo ¿qué? Decía Señor. Me decía se demora más pero se expone menos, me decía. Con respeto. Cuando hay alguien mayor que uno, tanto en edad como en autoridad, es con respeto. Y una manera de ser humilde es ponernos a disposición de esa persona. En este caso, ¿cómo más no delante de Dios? Entonces, generalmente cuando oramos vamos a decirle al Señor todo lo que queremos que Él haga. Eso es la paternidad moderna. El hijo le dice al papá todo lo que quiere. La paternidad real es el papá el que le dice al hijo lo que espera. Entonces, en este caso, cuando usted se acerca a Dios, mande, a vuestra merced. Mire que una vez el Señor estaba llamando a Samuel y Samuel no sabía oír a Dios, nunca había hablado con él, y va donde Elí, que era el sacerdote en ese tiempo, y Elí le dice: mira, es el Señor el que te está llamando, y cuando te vuelva a llamar vas a decirle las siguientes palabras: habla mi Señor, que tu siervo escucha. ¿Cierto? Entonces el Señor vuelve y lo llama y le dice: habla mi Señor, tu siervo te escucha. Y el Señor le dijo: sí, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, y tú vas a ir a hablar esto. Esa es una postura correcta. ¿Quién recibe eso? Un adorador. Antes dice: es que no escucho al Señor. No tiene su corazón de adorador. El que tiene esa postura en su corazón cuando se acerca al Señor lo hace para servir.
Recuerda que somos de Él, por Él y para Él. Entonces yo siempre que voy a orar le digo, Señor, ¿cómo puedo servirte? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que diga? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que entregue? Y sé y estoy convencido que siempre me va a pedir algo, porque yo existo para Él. Mire, un sirviente dentro de un palacio disfruta de los beneficios. Muchas veces come de los manjares de la mesa del rey, vive muchas veces en el palacio, goza de la misma protección que tiene un rey, con la misma temperatura que está. O sea, disfruta de los beneficios, pero nunca se le puede olvidar que está ahí para servirle a ese rey. Y el día que eso se le olvide, no es digno de estar ante la presencia de ese rey. ¿Sí me explico? Entonces nosotros disfrutamos muchos de los beneficios y de las cosas que Dios mismo está haciendo, pero nunca se nos olvide delante de quién estamos. Estamos para servirle. Otra manera de adorar está en el Nuevo Testamento, proscuneo, que significa besar o lamer. ¿Sabe? Como un perrito que cuando usted se lame, lo lame y hace. Le está diciendo que usted es el alfa, que usted es una manera de adorar. Ahora, ¿cómo lamer a Dios? No sé aún, pero por ejemplo, hay canciones como beso tus pies y cosas así. De pronto no lo puedo besar, de pronto no lo puedo lamer, pero sí le dejo saber, Señor, quisiera besarte, quisiera abrazarte. Y por eso las canciones de adoración muchas veces dicen cosas así. Quiero abrazarte, quiero contemplarte, quiero besarte, aunque de pronto no lo puedo, le mando un beso, no sé. Pero es una manera de adorar, es dar expresiones de amor y de afecto, de cariño hacia Él. Eso también es adorar. Entonces rendirme es estar en una postura de servicio en todo el tiempo, es manifestar mi afecto, mi cariño, mi amor hacia Él. ¿Cómo se hace? 1, lo siento, ¿recuerdan? 2, lo digo. Y 3, hago algo. Más estoy diciendo a Susana, la amo. Realmente mi amor, te amo, le da un beso en la mano, le acaricia su cabeza, le da un abrazo, ¿sí o no? La amo, no es romántico, especial. Dios le gusta lo mismo, que lo adoremos de esa forma, ¿se entiende? Otra, sebomai, que significa reverencia. Reverencia. ¿Sabe? Cuando uno ama a alguien, lo respeta. Uno es reverente. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo podemos mostrar reverencia a Dios? En este caso es mostrarle respeto. Cuando algo es importante para ti. Por ejemplo, no sé, los que estudiamos en Latinoamérica, cuando entraba otro maestro a la clase, uno se ponía de pie, ¿sí o no? Y saludaban todos. Buenos días. Eso es reverencia. Hoy en día la gente no es reverente. Por ejemplo, a mi papá me enseñó, cuando pasa una mujer por la puerta, sosténle y abre la puerta. Y yo le abro la puerta no solo a la señora, a los señores también. Veo a alguien mayor que yo, sobre todo a alguien de edad, trato de ayudarle, de cargarle las bolsas. ¿Cómo te ayudo? Reverencia. La Biblia dice que hay que honrar las canas, por ejemplo. ¿Cierto? Eso es respeto. Y si lo hacemos con la gente, hay gente que se las tinturó, entonces por eso no estoy pendiente, pero esa reverencia hay que mostrársela al Señor también. Entonces yo, inclusive la gente a veces ora y yo he visto, parcero, Él no es tu parcero, es tu rey, es tu amo, es tu Señor. Chuchito, no, respete. ¿En serio? Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Alfa, el Omega, el principio y el fin. Él es mi dueño, el dueño de mi vida. Inclusive hubo una gente que tenía temor y Jesús le dijo, no le teman a la gente, témale al Señor que tiene el poder de enviar su alma al infierno. A ese sí téngale miedo. Entonces, aunque es un Padre amoroso, también es fuego consumidor y hay que hacer. Y a veces no tenemos temor de Dios. La gente dice, yo peco, pero igual yo sé que Dios me perdona. Eso no es reverente. Uno cuando tiene reverencia tiene miedo a fallar, miedo a decepcionar, ¿cierto? Hay una honra en uno hacia esa persona. Entonces, ¿cómo se adora? Viviendo una vida reverente. Y en este caso, siendo reverente a las cosas de Dios. Si se va a orar, sea reverente. Pare lo que está haciendo un segundo. Dele tiempo.
así sea solo para escuchar. Si se está adorando al Señor, yo no estoy en el celular, no estoy hablando bobadas, no estoy chismeando con mi vecino, adoro, porque es el tiempo para eso, ¿cierto? Se está, no sé, cantando, o inclusive, no sé, en un tiempo de administración, de prédica, estoy atento, estoy apuntando, le estoy dando gracias por su palabra, no estoy, ¿a qué horas salgo? ¿A qué horas me cierra el restaurante? O y tal, porque en eso no hay reverencia. Uno está sentado escuchando la palabra para adentro, para afuera, para el baño, para aquí, eso no es reverente tampoco. Yo no me puedo parar y aquí irme al baño, no, espéreme un momentico que tengo que ir al baño, ya vengo. Usted diría, qué falta de respeto, de pastor, no es serio. Pero nosotros no somos reverentes en el momento de escuchar la palabra, de adorar, de alabar, de orar. Todo eso es reverencia y es una manera de adorar. Cuando usted considera que algo o alguien es de suma importancia, uno está ahí. ¿Sí o no? El llegar temprano, por ejemplo, o el llegar a tiempo, es reverente también. Cuando usted llega tarde a una cita, usted está diciendo que a esa persona no le importa, o que la cita no era importante. Si usted tiene una cita con el primer ministro, un presidente, usted está por ahí media horita temprano, ¿sí o no? Venga, ¿qué hay que hacer? ¿Y cómo se saluda al hombre? ¿Y cómo me siento? ¿Cierto? ¿Cuál es el protocolo? ¿Cómo hay que ir vestido? Yo no soy muy picky ni religioso, no le digo tiene que venir de corbata y todo esto, pero báñese, ¿sí o no? A ver, reverencia. Otra, terapeuta, que es dos cosas. Uno es esperar y otra es ministrar o ayudar, sanar. Entonces, en otras palabras, uno al buscar a Dios también debe aprender a ser paciente. Hay gente, por ejemplo, ora, Señor, ¿qué hago? Y sale como gallina sin cabeza a resolver. Eso no es adorar, porque no es confiar, no es esperar. Usted ha visto que, por ejemplo, gente mayor y la gente sabia a veces habla menos y habla más despacio. Entonces usted le hace una pregunta y responden 2 o 3 palabras. Responden más lento, más pausado, pero imagine, yo he visto eso, inclusive yo he caído en este error. Pregunto algo, como la respuesta demora, sigo hablando y la otra persona se queda mirando y me dice, ¿me va a escuchar o no? Y no, qué pena. ¿Sí o no? También es reverencia y es una manera de orar. Entonces cuando usted va y ora y busca al Señor, no hable como un pájaro sin que una gallina no se quede ahí. Escuchar, pausar, en silencio. Inclusive la Biblia habla de los ancianos, por ejemplo, de la sabiduría en los ancianos, en la multitud de consejos. Son formas en las que el Señor nos habla. Y guardarse silencio entonces es importante. Y por el otro lado es ministrar. En otras palabras, una persona que adora ayuda al prójimo, sirve a los demás. Una de las mejores maneras de adorar a Dios es dar de lo que Él nos ha dado por gracia, o de lo que recibimos por gracia, darlo por gracia. Que si yo estoy en la capacidad de hacer algo por alguien, hacerlo. Dice la Escritura, todo lo que hagas, hazlo como para Dios, Él te recompensará. Jesús dijo, porque me viste con hambre, me viste de comer, me viste con sed, me viste de beber, me viste desnudo, me vestiste, me viste enfermo, me visitaste. Eso es una manera de adorar a Dios, ¿cierto? Y la última que le quiero enseñar es dar. Una manera de adorar es dar. Cuando uno va a visitar a alguien importante o una cita que es valiosa para uno, generalmente uno lleva un presente. Por ejemplo, no sabía que es parte del protocolo real. Por ejemplo, cuando uno va a tener una cita con la reina, bueno, en este caso ya murió, pero uno se iba a ver con alguien de la realeza, uno tiene que llevar un regalo y no puede ser cualquier regalo. Si ¿sí, no? Llega la reina de Inglaterra ahí con, paren el dolarama. O no va a visitar a sus padres, por ejemplo, en los casos de los que somos extranjeros y volvemos a nuestra tierra, vamos a visitar a los padres y los abuelos. Generalmente uno lleva un regalo, ¿sí o no? No sea chichipa, no le vaya a comprar el Goodwill, en eso no hay honra. Uno trata de llevarlo mejor, porque es honra, ¿sí o no? Es una manera de adorar. Y a Dios se le honra, se le adora. El rey David un día, el Señor le dijo que fuera y lo adorara. Y entonces el hombre va a hacer la adoración que el Señor le había pedido. Y se apareció otro hombre y le dijo, rey, yo quiero adorar a Dios contigo. Le dijo, ¿sabes qué? Yo te pongo la tierra, yo te doy los animales para el sacrificio, yo te pongo todo.
porque yo quiero ser parte de esa adoración a Dios. Y el rey le dice, aunque gracias, pero yo no le puedo presentar al Señor una adoración y un sacrificio que a mí no me cueste nada. Tremendo. Mire que David era un hombre conforme al corazón de Dios. No podemos darle al Señor algo que no nos cueste. Es más, algo que no nos duela. Si lo que usted está dando no le duele, no es adoración. Es lo que le sobra. ¿Sabe? Mi papá casi nunca pide nada. Él no es antojado, yo tampoco. Entonces, él casi nunca nos lo escucha decir que quiere algo. Pero por ahí una vez cada 2 años él dice, ve, qué chévere tal cosa. Apuntamos. Y empezamos a llamarnos con mis hermanos y decimos, papá va a cumplir años, o viene el día del padre. Ahora, generalmente cuando sí se antoja de algo, no es algo barato. 1,000, 2,000, 3,000. ¿Ah? Lo último fue el iPad Pro, no sé qué, con más y el que. Pero casi no pide nada. Y siempre queremos honrarlo. Entonces, cuando nos damos cuenta que quiere algo, nos llamamos entre hermanos y decimos, bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, yo pongo 500, yo pongo 1,000, Generalmente nos cuesta, no es que me sobre el dinero, pero hacemos el sacrificio de darle lo mejor y lo que Él quiere. ¿Sabe por qué? Porque lo amamos, porque estamos agradecidos, porque lo honramos, porque creemos que se merece lo mejor. Lo hacemos. ¿Me explico? Y eso es un papá. ¿Qué tal Dios? Entonces a veces le llamo a Dios lo que nos sobra, lo que ya no nos sirve, lo que ya no queríamos en la casa, o si nos sobra dinero. Eso no, así no se adora. Realmente cuando tú sabes estás adorando porque te duele, te cuesta. Es un sacrificio de adoración, un sacrificio. ¿Sí o no? El Señor continuamente pedía sacrificios. Sacrificar es algo que le duela a uno. Si no, no es sacrificio. Uno a veces dice, por ejemplo, cuando algo no le alcanza, pero quiere, voy a hacer el sacrificio, ¿sí o no? En otras palabras, me voy a pegar la pela. Voy a hacer hasta lo imposible, voy a trabajar más, me voy a esforzar más, voy a quedarme sin algo para el sacrificio. Y la manera de adorar a Dios en cuanto a dar es sacrificar. Es más, la escritura va tan allá que dice, no te presentes ante el altar o no vengas al templo con manos vacías. En otras palabras, dice la escritura que cada vez que vayas a buscar a Dios, sobre todo en su casa, en el templo o en el altar, que le lleves un presente, que le lleves algo. Es como cuando uno va de visita, ¿sí o no? A mí se me olvida, pero mi esposa cada rato me dice, compremos así sea un postre, lleve así sea un pancito, ¿sí o no? No podemos llegar allá sin nada. Mala educación llegar con las manos vacías. Delante de Dios también. Siempre que vamos al Señor, adórelo, trayéndole algo. ¿Cuándo? Listo, entonces ya hablamos qué es adorar, el corazón para adorar, el cómo adorar. Ahora, ¿cuándo adorar? ¿Cuándo hacerlo? A Dios se ve que esa adoración de ir y buscarlo de esta manera es para pedir ayuda. En momento de crisis, por ejemplo, en momento de dificultad, cuando hay una situación abrumante, cuando la vida estaba en peligro, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ellos iban y adoraban, iban a buscar la presencia de Dios de una manera especial. ¿A qué me refiero? Porque esto no es una oración como Señor, buenos días, ¿sí o no? O la oración común. Esto es como un momento de adoración diferente, ir y levantar un altar. Entonces, cuando había un momento crítico en la vida, los patriarcas iban y levantaban un altar, presentaban ofrendas, hacían sacrificios, se apartaban o se iban de viaje o se iban a un monte a apartarse un tiempo de oración para buscar a Dios, ¿cierto? Nosotros podemos hacer lo mismo. Cuando hay un momento crucial en nuestra vida, apártese, separe unos días de ayuno, váyase a otro lugar, o separe una habitación o en un camping, no sé, a Kevin me imagino por allá en una montaña, pero se aparta, se aleja de todo, presenta algo a Dios, se encuentra con Dios, ¿cierto? Es una manera de hacerlo. Entonces, cuando hay una necesidad, una situación para pedir ayuda. ¿Cuándo más? Cuando voy al templo o al altar. Entonces, en este caso, para ir a la iglesia, debería uno
llegar a adorar. Le mencioné diferentes formas de adorar, pero en este caso podemos practicarlas todas. Nos podemos postrar, ¿sí o no? Podemos decirle: Señor, ¿qué quieres? Aquí estoy. Servir en su casa es una manera, dando en su casa, y por eso se recogen ofrendas semanalmente, no solo los diezmos, porque el diezmo no es adoración, el diezmo es devolverle al socio la parte de él. La ofrenda es la adoración, es decir, de mi parte te quiero honrar a ti, te quiero dar más de lo que tú me pides. Eso es sacrificio, ya estoy tomando de lo mío. Entonces, en la casa de Dios, ¿cuándo más? Cuando necesito dirección, cuando va a tomar una decisión crucial en mi vida y necesito estar seguro que estoy tomando la decisión correcta, ¿cierto? Es un buen tiempo para levantar un altar, para adorar de una manera significativa. También cuando tengo una victoria. Entonces, por ejemplo, en la antigüedad, cuando nacía un hijo, por ejemplo, lo iban a consagrar al Señor. Uno no iba: venga, preséntenmelo. No, uno iba y daba una ofrenda gigantesca. Uno iba y presentaba un sacrificio para entregarle ese hijo a Dios, ¿cierto? Que es una manera de orar. Señor, te adoro, te alabo, estoy agradecido contigo y te presento al hijo. Te lo consagro. Para las bodas, por ejemplo, una familia se iba a unir, eso era una celebración, era una victoria. Se iba y se presentaba una ofrenda, se iba y se adoraba al Señor. Cuando habían victorias, por ejemplo, en la escritura nos dice de Abraham que fue y peleó contra unos reyes, ¿cierto? Y tomó todo el botín, ganó, y se ganó el botín de batalla y fue a adorar. ¿Cómo fue a adorar? Dice que fue donde Melquisedec y levantó un altar y dio diezmos. En otras palabras, entregó parte de todo el botín que él había ganado, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo se adora también? Cuando hay victorias. Que hay gente que para pedir ayunan. Señor, un ayuno, oración, ofrenda, pido. Y victoria, rumba, trago, con los amigos, nos vamos de viaje y se les olvida. ¿Sí o no? Entonces, para las malas, en las buenas me olvidé. No. Cada vez que tenga una victoria en su vida, levante un altar, adore, haga algo, haga una adoración conmemorativa, significativa. Haga algo, ¿sí o no? Le está mostrando a Dios: Señor, esta victoria no fue en mis fuerzas. Esta victoria, este triunfo, este hijo, este logro, esta graduación, este matrimonio, esta empresa, este negocio, este nuevo local, lo que sea, esta casa, vino por ti. Te la consagramos a ti, ¿cierto? Y te ofrendamos a ti como agradecimiento y como manifestación de que es tuyo. Y lo último, también debemos adorar en los tiempos que Él estableció. ¿A qué me refiero? En la Biblia hay temporadas del año que Dios estableció para adorarlo. Navidad no es una de ellas. Pero hay fiestas que el Señor estableció. La Pascua, por ejemplo, es una de ellas. Trompetas, tabernáculos, Rosh Hashanah, son fiestas que el Señor estableció y los cristianos generalmente ni las conocen. Le animo a que estudie las fiestas del Señor, porque Él hace, y Él dijo: quiero que me adoren tal mes, tal día, y lo hagan de tal manera. Y otra cosa que dice la escritura: y estas cosas serán perpetuas de generación en generación, y la harán ustedes, sus descendientes, los forasteros, los de otras naciones que vengan a vivir en medio nuestro, todo el mundo. Pero nosotros celebramos cosas que Dios no celebra y no celebramos las que Él nos pide celebrar. Él dice: vengan y me adoran de esta manera. ¿Listo? Entonces, en ese caso, le animo, lo tocaremos en otro tema, otro día, pero estudie las fiestas del Señor que Él estableció y que son perpetuas. Y mire cómo las puede aplicar de una manera práctica. Porque, por ejemplo, tabernáculos, pues no puede hacer una carpa porque generalmente cae en un mes frío. No hace una carpa en el backyard a dormir a -20, se muere. Pero de pronto lo puede hacer dentro de su casa, en su sala, ¿cierto? Armar una carpita y mostrarle a sus hijos y dormir allí con ellos para decirles: así vivió el pueblo de Israel en el desierto mucho tiempo. Hay maneras de ponerlas en práctica y todas tienen un propósito y una razón de ser, pero eso también es una manera de adorar, porque adorar al fin y al cabo es obedecer. ¿Sí o no? Hay pocas veces, por ejemplo, en nuestra vida que mi papá nos ha dicho, porque ahora vivimos lejos,
Mi hermano está lejos, él vivía en California antes, yo vivía por acá, mi otro hermano en Caledonia. Pero pocas veces mi papá nos ha llamado y nos ha dicho: hijos, voy a hacer este evento, tengo esta reunión, voy a cumplir 50 años. Y para mí es muy importante que estén todos aquí. ¿Y sabe qué hemos hecho? Todos hemos ido. Todos nos llamamos: bueno, ¿tiene lo de los pasajes? No, ya se lo compro, ya se lo mando. Papá nos llamó, nos convocó como familia a todos. Y ahí siempre hemos estado. Cada vez que Él nos ha dicho: esto es importante, ahí vamos. Dejamos el trabajo, dejamos la empresa, dejamos hasta la iglesia, gastamos lo que haya que gastar y hemos estado allí. Porque papá ha dicho que es importante. Imagínense con Dios. Él dijo: estas fechas no me las toque. Estos momentos son importantes. Para esto quiero que se reúnan conmigo y que dejen todo. Eso también es adorar, ¿bien? Entonces, ya para ir cerrando con el tema de la adoración, empieza con un corazón. Si uno, por ejemplo, está o hace una celebración y dice: qué pereza, yo debería estar trabajando, imagínese, estos días dejé de hacer billete por estar aquí bobeando. Pues ahí está, no está adorando. Si usted da y dice: no, es que me toca dar porque es que piden y es que Dios dijo y si no me cae un trueno, pero qué vaina, y me puede haber comprado unas gafas con eso. La Biblia dice: Dios ama, pero al que da con alegría. Dios ama al dador alegre. Dar siempre es sacrificio. No crea que a veces que le he dado cosas a papá o a otros miembros de mi familia, digo, pero igual uno lo da con alegría. Si usted ha comprado un buen regalo para alguien, usted se lo dio con alegría, ¿sí o no? Yo me acuerdo cuando me iba a casar y estaba haciendo lo de los anillos y averiguaba anillos y yo: ay santo. Pero igual no fui a buscar el más barato, aunque me costó. ¿Por qué? Porque es mi esposa, quiero que tenga un buen anillo, me representa a mí. Mucha gente me dice: qué bonito. Que no solamente fue caro, fue elaborado, fue diseñado, fue como a ella le gustaba. Y ahora ya me está pidiendo que lo cambie. Bueno, pero lo que tú das te representa a ti. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, nuestra adoración, de nuevo, en cómo servimos, en cómo vivimos, en cómo obedecemos, en nuestra reverencia y en cómo le damos a Dios, habla de nosotros, de realmente del amor, de nuestra entrega, de cuán convencidos estamos. Entonces, como les decía, adorar es algo que empieza en el interior y que se manifiesta en el exterior. Usted quiere sentir esas ganas de dar, quiere sentir esas ganas de amar, quiere sentir esas ganas de servir, esas ganas de obedecerle, esas ganas de vivir en santidad. Porque hay gente que dice: no, es que no peco porque si no me cae un rayo, pero no porque de verdad quiere ser santo, o no porque de verdad quiere agradar a Dios. ¿Quiere sentir la gana de todo eso? Empieza buscándolo. Empiece buscándolo. Porque para cerrar, como empecé, es solamente en una relación de amor en la que tú empiezas a cambiar. En las que el amor puede producir cosas en una persona. Yo he visto gente que ha dejado las drogas por amor, que ha dejado el trago por amor, que ha dejado de ser mujeriego por amor, que ha dejado de su familia por amor. Por ejemplo, en mi caso, la máxima prueba de que mi esposa me ama es que no le gustaba el frío, no le gustaba Canadá y ama muchísimo a sus papás. Y dejó la familia toda la vida por venirse con un man que apenas conocía. ¿Sí o no? Yo nunca le preguntaba: venga, ¿usted sí me ama? Yo estoy seguro que me ama, porque si no, no hubiera hecho eso. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, en ese caso, ¿qué nos motiva? ¿Qué nos lleva a vivir ese tipo de vida? La relación. Es imposible ser un adorador si no hay cercanía, si no hay relación, si no hay búsqueda. De pronto no sientes todo eso inicialmente, está bien, empieza a buscarlo. Empieza a buscarlo, empieza a acercarte, empieza a orar, empieza a leer, empieza a estudiar, empieza a decirle: Señor, te quiero conocer. Mira, si no lo sientes, no se lo digas. Hay gente que dice: Señor, te amo, no puedo ir sin ti. ¿Lo sientes? No, entonces no se lo digas. Más bien dile: Señor. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo empecé a orar, le decía: Señor, aunque no lo siento, enséñame a amarte. Enséñame cuánto te necesito. Permíteme darme cuenta que tus planes son mejores que los míos, porque hasta el momento no lo creía. Yo veía a todos los pastores más llevados, que
¿no? Quebrado más que un bulto de canela. Y yo era bacaneado y viajaba y salía. Yo decía, me costaba creer que lo que Dios tenía para mí era mejor que lo que yo quería para mí mismo. Pero con el tiempo lo fui aprendiendo. ¿Sabe? La semana pasada le hablé de ese padre que llegó a Jesús y le dijo, Jesús, ¿crees? Y él le dijo, ayúdame en mi incredulidad. De nada le hubiera servido al Señor decir, sí, sí creo, pero no haber creído. ¿Por qué? No se hubiera sanado el pelado, que se hacía conforme a su fe, no conforme a lo que él decía. Entonces sí creo, no se sanó. Eso hubiera dicho, me mentiste. ¿Y a cuántos de nosotros el Señor nos mira y tú estás ahí diciendo cosas, orando, y el Señor, tú sabes que no es así? Feo, ¿no? ¿A usted le gustaría que alguien lo mirara y te amo y dentro no te ame? Quiero estar contigo y dentro esté pensando en otra persona. Yo creo que a nadie le gustaría, ¿no? Entonces con el Señor pienso que es mucho más poderoso ser genuino y ser real que fingir. En ese caso, yo hoy le puedo decir, Señor, te amo más que mi vida. En algún momento le decía, enséñame a amarte. Hoy le puedo decir, quiero agradarte. En algún momento le decía, Señor, dame ganas de vivir bien, de hacer las cosas correctas, porque es que todo en mí quiere hacer lo malo. Hoy en día ya no. Pero cuando estaba bien mundano, yo decía, Señor, quiero pecar, pero sé que no debo, pero ayúdame, ayúdame. Dame convicción de pecado, le decía. Yo quiero, cierto, pues que me gusta mucho pecar. O sea, quiero sentir que está mal. Y literalmente un día, yo no sé si de orarlo, de ayunarlo, que un día me desperté y dije, ya, no más. No voy a hacer eso más, no voy a hacer eso más, no voy a pensar en... Y literal, fue como que algo, pero se lo pedí, era genuino. Mi mamá me decía, ay, pero es que hay que vivir así, no hay que pecar y esto está mal. Y yo le decía, pero yo no lo siento. Le decía, ora por mí para que sea una convicción en mí, que yo no puedo ser falso, yo no puedo tratar de vivir una vida que no creo o que no siento. Pero lo oré, se lo pedí, porque hasta eso viene de él. La convicción de pecado, ¿de dónde viene? De él. Y un día miré mi vida y dije, ¡oh! Estoy mal. Y en mí hubo un deseo profundo de querer cambiar. Nosotros a veces queremos ser el Espíritu Santo de la gente, ¿sí o no? Se va para el infierno. Sí, a todo el mundo, eso no se hace, no haga esto. Ore por ellos.